señores. Se presentan bien, ojalá se pueda presentar usted y presentar a quien lo acompaña para que haya registro de todo. Primero que todo, señor presidente, agradecer esta instancia de poder expresar y dar a conocer mucho más allá de lo que se conoce la realidad del personal de Gendarmería de Chile. Nosotros somos la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes. Yo soy el presidente, sargento segundo Joey González Barraza, con 20 años de servicio en la institución, el cabo Carlos Fernández Erice, tercer director nacional de nuestra asociación, el presidente de la provincial Valparaíso, cabo segundo Aquiles Valenzuela. Nuestro objetivo es este, poder darles a conocer algunas situaciones que nosotros creemos que es menester que ustedes las puedan conocer para que así, en definitiva, pueda cambiar un poco quizás la percepción errónea que se tiene en general respecto al sistema penitenciario nacional. Como asociación, nosotros fuimos fundada el año 2006 con objetivos bastante claros, entre ellos dignificar la función de la planta 2 de suboficial y gendarme, denunciar la crisis y abandono permanente del sistema penitenciario nacional, lograr la institucionalidad de Gendarmería de Chile, puesto que Gendarmería de Chile es solamente un servicio público, alcanzar una verdadera política penitenciaria de Estado, ajena a la contingencia partidista. ANSOP es una asociación que no mantiene compromisos políticos, solo responde a sus objetivos y preceptos. Por lo tanto, el año pasado nosotros nos manifestamos fuertemente frente a la moneda ante la indolencia y falta de cumplimiento del gobierno del presidente Piñera. Asimismo, hace poco nos manifestamos también en relación a la forma en que se estaban adoptando algunas medidas en contra de nuestra institución y de nuestro personal respecto a algunas denuncias que, si bien es cierto, nosotros no las compartimos, rechazamos en absoluto cualquier exceso o cualquier vulneración a los derechos humanos de la población penal, pero también nosotros le indicamos tanto al gobierno como a ustedes y a la sociedad en general que efectivamente la vida de un gendarme no vale menos. En esta presentación voy a dar un esbozo alrededor de cómo se maneja Gendarmería de Chile respecto al volumen de población penal atendida también y de los funcionarios que pertenecen a la institución. El sistema cerrado, es decir, de cárcel, cuenta con alrededor de 50.000 internos. Medidas alternativas a la reclusión, alrededor también de 49.000 personas. Patronato de reos, es decir, que son otras medidas, ¿cierto?, de cumplimiento de penas, 20.000 personas. Funcionarios uniformados, 13.000 personas. Planta 1 y planta 2 de suboficial y gendarme. Funcionarios no uniformados, o la mal llamada planta número 3, son alrededor de 3.000 personas. Gendarmería cuenta con alrededor de 103 unidades penales, solo 7 de ellas bajo el sistema de concesión, el resto todas bajo el sistema tradicional, es decir, bajo la administración de Gendarmería de Chile. CIPCRC, que es una administración, ¿cierto?, bajo la tutela del Sename, con el resguardo de Gendarmería, son 18 unidades, 4 en la región metropolitana, con un total de 1.003 internos. Me voy a referir un poco a la reincidencia del sistema cerrado. Hay proyecciones que hablan que los sujetos beneficiarios de libertad condicional tienen alrededor de un 23,5% de reincidencia. Los beneficiarios de la ley de rebaja de condena, un 37,5%. Sujetos con cumplimiento íntegro de la pena, un 57,4%. Nosotros hemos podido percibir que las dos primeras medidas son notoriamente subutilizadas. Es decir, que notoriamente tenemos en Chile que solamente se utiliza la cárcel como medida para solucionar el tema del delito. En Chile opera solo un programa de reinserción social, multidisciplinario. Es un convenio que existe entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Este funciona alrededor de 4 cárceles, ¿cierto?, alcanzando una mínima población penal de esas unidades penales. Como ejemplo, nosotros damos a conocer que en Valparaíso, de un total de casi 3.000 reos, alrededor de 150 internos solamente participan de dicho programa que está bajo el funcionamiento de personal a honorarios. ¿Ya? Ni siquiera está bajo el control de funcionarios de Gendarmería. Ese programa de reinserción social cuenta con duplas psicosociales, con terapeutas ocupacionales y con algunas personas que capacitan en algunos oficios a los internos. Pero el número que alcanza ese programa es bastante bajo. Reincidencia en medidas alternativas a la reclusión.
se habla de un 27,7%, la libertad vigilada un 19,5%. La menor reincidencia del sistema abierto refuerza la necesidad de fomentar el uso alternativo de la cárcel. En Chile, un 50% de los condenados cumple penas en libertad. En situación comparada, o sea, internacionalmente, es un 70%. Es decir, Repítame esa cifra de nuevo, ¿cómo es? en Chile, un 50% de los condenados cumple penas en libertad. En situación comparada, es decir, en el contexto internacional, se habla alrededor de un 70%. Por lo tanto, ahí reforzamos la idea de que en Chile se hace un uso exacerbado de la cárcel. La posición de ANSOR respecto a los derechos humanos. Como asociación rechazamos enérgicamente exceso o abusos de parte de cualquier funcionario de la institución en contra de algún penado. No avalamos procedimientos mal tomados al interior de los recintos penales. De igual forma rechazamos las condiciones denigrantes que aún persisten en la mayoría de los recintos penales. De igual forma, enérgicamente rechazamos las deplorables condiciones de trabajo y carrera del personal de Gendarmería de Chile. De acuerdo a la ley 20.426 de ampliación de plantas, se incorporaron 5.802 nuevos cargos a la planta 2 y se crearon 2 nuevos grados en nuestro escalafón, ampliando en 10 grados el escalafón, lo cual evidentemente no permite una carrera funcionaria expedita. Es decir, no hay ninguna relación entre el egreso y el ingreso de funcionarios a nuestra planta. Nosotros tenemos cifras que al año 2023 solamente egresarán de la planta, es decir, se irán a retiro, solamente 1.935 funcionarios, lo cual evidentemente merma considerablemente la posibilidad de ascenso y carrera funcionaria de la mayor parte de nuestro personal. Día a día nuestro personal institucional es agredido o es objeto de amenazas por parte de internos y estos hechos no son conocidos o denunciados como corresponde por la autoridad. Ahí tenemos una legislación bastante débil al respecto. Solamente podemos decir que recién este año se ingresó un proyecto de asignación de riesgo o función penitenciaria. Justamente ayer se discutió en la Comisión de Hacienda. Afortunadamente pudimos constatar que hay una buena voluntad de parte de la Cámara y de la Comisión en sí de mejorar ese proyecto y exigirle mayores esfuerzos y mayores recursos al gobierno. Recién al día de hoy se están empezando a esbozar una real política de salud mental, pero aún es insuficiente para la demanda. Para los funcionarios de Gendarmería existen solamente una dupla psicosocial por región, lo cual evidentemente no alcanza a abarcar las necesidades de todos nuestros funcionarios. Todavía persiste el arcaico e inhumano turno de guardia armada, que lleva en el peor de los casos a que gendarmes trabajen incluso hasta 25 días corridos por uno de franco, situación aberrante que vulnera abiertamente derechos humanos y laborales. Nosotros creemos que como Estado, como sociedad, como institución, no hemos sido capaces de poder eliminar ese turno que no permite en alguna medida tener vida familiar, poder optar al deporte, a educación, porque los funcionarios están incapacitados por el exceso de trabajo. Disculpe, ¿esta guardia armada en qué consiste? ¿Por qué Son los turnos de centinelas, de garita, de vigilancia. Exacto. Existe también una mala distribución del personal de distintas unidades, penales y especiales, lo cual dificulta el arraigo familiar, incrementa la deserción laboral y perjudica la buena marcha de los recintos. ¿Qué queremos decir con esto? Que ha habido una mala distribución de personal. Nosotros tenemos unidades del sur en donde ya prácticamente no cabe un funcionario, porque mayoritariamente todos los funcionarios de Gendarmería de Chile son del sur. Y vemos que las unidades del norte siempre están con déficit de funcionarios, con funcionarios que necesitan volver a su ciudad de origen por temas familiares, de salud. Creo que aquí la institución no ha sido capaz de reclutar gente, digamos, de Santiago hacia el norte. Creo que ahí hemos fallado horriblemente en esta situación, por lo tanto obligamos, ¿cierto?, a nuestros funcionarios a estar desarraigados de su círculo familiar. Se entrega uniforme de mala calidad y para estaciones climáticas diferidas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando es verano llega la ropa de invierno y lo contrario. Por lo tanto el personal se ve obligado a comprar ropa a particulares, lo cual también vulnera toda medida de seguridad. Nosotros día a día vemos que llegan particulares a las unidades, ¿cierto?, porque ya no pueden ingresar. Antes ingresaban inclusive a las unidades penales a vender uniformes y otros elementos al interior de las unidades penales, afortunadamente ahora no lo permiten.
pero todavía a través de Facebook y otras redes sociales se siguen vendiendo uniformes. Como anécdota puedo contar que las funcionarias, cuando entran en estado de gravidez, ellas tienen que adaptar sus pantalones y sus tenidas número 1 con polera. A eso hemos llegado. Gendarmería de Chile es el servicio público con las más altas tasas de suicidio e intentos de suicidio. Para graficar esto, solo desde el año 2007 hasta el 2013 fallecieron por dicha causa 17 funcionarios, sin contar los suicidios de este año. Dada la actual infraestructura carcelaria, que nunca contempló el aumento de dotaciones de funcionarios, existe hacinamiento inclusive en cuadras del personal. Baño y dependencia en condiciones insalubres, armamento y elementos de seguridad en deplorables y peligrosas condiciones, tanto para los funcionarios e internos e incluso para particulares, porque Gendarmería también tiene su misión de llevar internos a los tribunales, servicio hospital. Cuando fallece algún familiar de un interno hay que estar en los cementerios también o en los velorios. Vemos que el mismo problema que señalábamos anteriormente, funcionarios de Antofagasta, Calama y Copiapó, debido a los bajos sueldos en comparación al mundo minero, sufren constantes privaciones económicas e incluso familiares, ya que es imposible mantener a su círculo en dichas ciudades, por lo cual sus familias emigran a sus ciudades de origen y eso provoca desarraigo, provoca inclusive la pérdida de sus familias, lo cual es bastante grave. Año a año el fisco se ahorra cifras millonarias al no pagar horas extra al personal de Gendarmería, ya que por medio de una ley se estableció una asignación de turno que bajo ningún aspecto suple el exceso de horas trabajadas. Eso está en franca relación con lo dicho respecto a los turnos de Guardia Armada. Es decir, funcionarios que trabajan 25 días por el mismo sueldo que trabajan o en otras ocasiones, lo cual tampoco corresponde. Disculpe, ¿puede reducir un poquito que algo me faltó ahí? Los bajos sueldos en comparación. Claro, sí. Ya. Situación gráfica del enunciado. Nosotros reiteramos, si bien es cierto que existen abusos o excesos de parte del personal, asimismo existe el abuso de parte de la población penal de herramientas jurídicas, ya que un alto porcentaje de las denuncias de agresiones son falsas, debido al conocido cuchareo, propio de la subcultura intelectual y carcelaria. ¿En qué consiste el cuchareo? Justamente lo que estamos mostrando acá. Este es el cuchareo de interno. Con una cuchara los internos se marcan en la noche sus cuerpos, simulando agresiones, lo cual al día siguiente evidentemente se muestran erosiones. Y esas erosiones al ir al médico legal son atribuibles a golpes. Pero acá vemos expresamente que es imposible que golpes de luma o de otra situación queden así. ¿Ya? Agresiones a funcionarios de servicio. Día a día nuestros funcionarios son agredidos y no aparecen en ninguna parte, en ningún medio de prensa. Generalmente cuando nosotros hacemos el ejercicio de googlear gendarmería o gendarme, siempre nos aparece denuncia en contra de los gendarmes o en contra de la institución, pero nunca este tipo de situaciones que día a día se viven al interior de las cárceles. Acá este funcionario fue agredido con una puerta del carro. Cuando él iba subiendo un interno, el interno lo golpeó con la puerta del carro. Acá recordar, ¿cierto?, el motín de Antofagasta que fue a comienzos del año 2013. O sea, situación yo creo que en ninguna otra parte se puede vivir y creo que es sumamente grave y a las que estamos expuestos día a día los gendarmes en las cárceles chilenas. Esta situación se puede repetir en cualquier momento, inclusive en un rato más podría ocurrir. ¿Ya? Son situaciones que evidentemente no son consideradas por el Estado ni por los gobiernos. Repito, recién hoy estamos discutiendo una asignación de riesgo. Acá el funcionario del CP de Rancagua, del Centro Penitenciario de Rancagua, fue agredido, ¿cierto?, en el intento de fuga del año 2013. Si bien es cierto, ese hecho no justifica la posterior golpiza que se pudo apreciar en los videos expuestos públicamente, también viene a dar cuenta de las situaciones que se viven día a día en las unidades penales. También hay que recordar que el año 2002, en la cárcel de Rancagua, hubo una fuga con armamento, en donde resultaron heridos 2 funcionarios de Gendarmería de Chile, inclusive particulares que iban pasando por la cárcel.
Por lo tanto, ese personal nunca fue asistido respecto a cómo enfrentar nuevamente una situación de emergencia. Por lo tanto, se siguió operando de la misma forma como malamente se venía operando. Repito, funcionarios que están estresados, funcionarios que están sometidos a condiciones precarias, tanto en lo laboral, habitabilidad, desarrollo familiar, son presa fácil de arrebatos que pueden terminar en las situaciones por todos conocidas. De igual manera, eso no lo justifica, pero creemos que aquí hay una responsabilidad del Estado y de los gobiernos de turno respecto a la institución. Acá una funcionaria fue agredida por una interna en su ojo, ¿cierto?, con un golpe de puño. Esta agresión fue acá en Valparaíso en noviembre, el 16 de noviembre del año pasado, con estoque. Hay que hacer presente que los estoques que usan los internos son estoques que generalmente están ocultos en baños o en alcantarillas. Por lo tanto, aparte de la herida, las infecciones que pueden estar expuestos estos funcionarios que son agredidos son bastante graves. El mismo funcionario que fue agredido en 2 ocasiones, ahí en su abdomen y en su cabeza. Este funcionario fue agredido con un arma contundente en su brazo. Bueno, por la luz no se puede apreciar bien el hematoma. Este funcionario fue agredido la semana pasada en su cara con un estoque. Como pueden ver ustedes, es un funcionario que no sobrepasa los 20 años de edad y ya está siendo sometido al rigor de la cárcel. Yo creo que ese funcionario, cuando entró en Gendarmería, entró con otras expectativas. Digamos, entró pensando que iba a ser parte de una institución estable y digamos, verdadera del Estado, pero vemos que él ya se vio enfrentado a las precariedades y a los peligros de esta institución. Acá un funcionario fue agredido en su cuello, ¿cierto?, alevosamente por la espalda. Acá otro funcionario también fue agredido con estoque, ¿cierto?, resultando rota su ropa. Acá otro funcionario también resultó herido en su abdomen con arma cortopunzante. Este funcionario fue agredido también con estoque la semana pasada acá en Valparaíso, cosa que en ninguna parte de la prensa salió. Bueno, acá nos vamos a referir un poco a las cosas que pueden quizás parecer, digamos, irrisorias, pero es parte de la realidad de la institución. Acá nos vamos a referir al estado del armamento, elementos de seguridad personal y vehículos fiscales. Acá podemos ver un chaleco antibala, ¿cierto?, que está roto y está unido con alambre. O sea, yo creo que es una situación inconcebible que pueda estar pasando en una institución del Estado. Ahí vemos un armamento UCI que es usado por los funcionarios centinelas de los muros perimetrales de las unidades penales, con digamos, con donde van el portaarmamento que se llama la correa, está ahí sujeta con estas winchas de seguridad americana. Acá tenemos un acercamiento. O sea, estamos hablando de precariedades bastante irrisorias que quizás puedan resultar un poco increíbles, pero esta es la realidad de la institución. Ahí tenemos el cañón del armamento totalmente gastado, absolutamente gastado. Ese armamento no puede funcionar. O sea, no va a cumplir la función que debe cumplir. Si el funcionario tiene que usar ese armamento, o resulta lesionado él, o resulta lesionado un particular, y menos donde él quizás quiera apuntar. Acá tenemos un carro fiscal de Gendarmería en pésimas condiciones. Nosotros comparamos y nos reímos cuando vemos los Dodge Charger de Carabineros y vemos nuestros carros. O sea, no hay punto de comparación. Ese carro se está cayendo a pedazos. Como lo pueden ver, en esa parte va la tripulación del carro, es decir, son los funcionarios que van de custodia. Estado de dependencia de uso del personal, ya sean dependencias operativas, es decir, garitas de vigilancia u otras de uso diario, como dormitorios, baños, se aprecian deficientes condiciones de mantención, aseo y salubridad, lo cual en la práctica es un abuso y una grave vulneración de derechos básicos de parte del Estado con el personal bajo su mandato y responsabilidad. Acá tenemos puestos de vigilancia,
parchados sus vidrios con cartón, ¿cierto? Y estas son unidades del sur, donde las inclemencias del tiempo son muy fuertes. Y hay que recordar que el personal no cuenta con uniforme, por lo tanto, aparte de no contar con un uniforme adecuado para la estación que corresponde, no tampoco tiene un sitio donde guarecerse como corresponde. Ahí tenemos un acercamiento del parche. Este dormitorio fue totalmente inundado en la última lluvia que ocurrió. Esta es una unidad del norte de Valle. Ahí vemos el agua totalmente inundada el dormitorio de los funcionarios. Esta es una pieza de funcionario, totalmente hacinada. O sea, acá también podemos ver que los funcionarios ni siquiera tienen espacio para poder moverse, con los casilleros, con sus camas, con sus cosas que tienen que tener para poder subsistir, ¿cierto? Con sus planchas y todos sus asuntos. Esa es una puerta de una cuadra de un funcionario público, dependiente de Gendarmería, del Ministerio de Justicia y del Estado chileno. Ese es un baño de funcionario, lleno de hongos, foco de infección, cero mantención. Son fotos recientes. Yo las saqué el día 17 de septiembre. Son del complejo penitenciario Valparaíso. Esas son las duchas, totalmente llenas de hongos. Esos son los urinarios. Nuevamente tenemos una vista de nuestros amigos hongos. Y ahí tenemos la entrada del baño, con la puerta totalmente destruida. Nuevamente una vista de los baños. Acá son los sectores cercanos al centro penitenciario femenino del Paraíso. Hay una poca rigurosidad respecto al manejo de la basura, ¿ya? Históricamente en Gendarmería hemos tenido ese grave problema con la basura y con los ratones. Y acá en Valparaíso se hace gravemente patente. Claro, y los arbustos que señala aquí mi colega con el peligro de incendio. Que tal como se vivió en el último gran incendio de Valparaíso, que el CPF estuvo a punto ahí de ser tomado por el incendio. Ahora nos vamos al ente formador de nuestra institución. Siendo este, ¿cierto?, la Escuela de Formación Penitenciaria, o EFORPEN, siendo este centro el formador de los futuros funcionarios de Gendarmería, este debería otorgar condiciones dignas al alumnado. Lamentablemente ellos comienzan a enfrentar y conocer la precariedad institucional de primera mano, ya que gracias a la ley 20.426 de ampliación de planta se pensó solo en aumentar cargos y jamás en lo absoluto se pensó en las personas. Hoy esos becarios habitan containers habilitados como dormitorios, situación inaceptable para una institución del Estado. Esos son los dormitorios del alumnado de la Escuela de Gendarmería. Fotos también de la semana, no, del lunes, del día lunes. Esos son los containers, donde están nuestros alumnos. Ese es el interior de un container. Yo me pregunto si otra escuela matriz del país enfrenta esas mismas condiciones. Si Carabineros, su alumno enfrenta esas condiciones. PDI enfrentará esas condiciones. El Ejército, la Armada, la FACH. Yo no creo que sea así. Este es el sector exterior de la Escuela de Gendarmería. Basura. Creo que inclusive al fondo se puede apreciar una vivienda improvisada de alguna persona en situación de indigencia. Nuevamente la basura, al exterior de la EFORPEN, de la Escuela de Formación Penitenciaria, también foto reciente. Ahí sí debo hacer un alcance, que al menos de parte de las autoridades de la escuela, ellos tratan en alguna medida con el mismo alumnado de sacar esta basura, pero la gente está habituada ahí, porque nuestra escuela está mal ubicada, está en San Bernardo, en un sector bastante complicado, entonces está habituado al tema de la basura y recurrentemente van y la botan. Bueno, algunas conclusiones y reflexiones. Vale decir que esta asociación, cuando se da a conocer el tema de Rancagua y otros temas,
Nosotros nos reunimos con el Instituto de Derechos Humanos y pudimos conversar con ellos y también darle a entender un poco la visión que tenemos nosotros respecto a lo que sucede al interior de las cárceles y situaciones que afectan tanto a la población penal como a los funcionarios. Afortunadamente tuvimos una buena aceptación del instituto y han comprendido un poco nuestros temas. Lamentablemente ellos nos dicen no tener las herramientas jurídicas necesarias como para poder denunciar, ¿cierto?, las precariedades a las que son sometidos nuestros funcionarios. Ellos nos dicen que por ley solamente pueden interponer querellas o denuncias en caso de violaciones a los derechos humanos. Como asociación hemos impuesto la tesis, o queremos imponerla de alguna forma, tesis valorada internacionalmente, que los derechos humanos no son patrimonio de un determinado sector de la sociedad y que son inherentes a la condición humana. Por lo tanto, los funcionarios públicos, en este caso gendarme, es el Estado quien permanentemente y sistemáticamente viola derechos básicos, tales como derechos laborales, remuneracionales, de familia y descanso compensado, entre otros como los ya descritos con anterioridad. Es necesario además que en Chile se origine una nueva concepción del paradigma de la seguridad pública, ya que hoy solo se invierte en las policías, dejando de lado permanentemente el sistema penitenciario, creando un Estado policíaco carente en lo absoluto de capacidad de rehabilitar o reinsertar a las personas privadas de libertad. Internacionalmente es sabido que a mayor eficiencia policial colapsa el sistema penitenciario e incluso el de persecución penal. Lamentablemente nuestras autoridades todavía no entienden ese concepto. En Chile tenemos que cambiar el concepto de seguridad pública y gendarmería o el sistema penitenciario tiene que ser un ente integrante de dicho círculo, ¿ya? Bueno, no se entiende que se anuncian alrededor de 5.000 o 6.000 nuevos carabineros y otros tantos 1.200 funcionarios de policía de investigaciones y en definitiva no se anuncia nada para la institución nuestra. Todo ese alto número de funcionarios policiales evidentemente va a traer imputados, lo cual va a redundar en mayores controles de detención, va a redundar, ¿cierto?, en que ellos, los que sean, ¿cierto?, sean imputados por el respectivo tribunal ingresen a las unidades ya asignadas y colapsadas. Por lo tanto, ahí no hay una correlación de ideas y de políticas respecto a lo que es la seguridad. Aparte, como mencionaba anteriormente, en la cárcel chilena de hoy es imposible rehabilitar o reinsertar a las personas privadas de libertad. Es imposible. No están dadas las condiciones. Los funcionarios de gendarmería, tanto de la planta 1 de oficiales, la planta 2 de suboficiales y gendarmes, y los profesionales administrativos auxiliares, no tenemos las herramientas necesarias, no tenemos los elementos necesarios como para poder, ¿cierto?, reinsertar a aquellas personas que han cometido delitos. Finalmente, agradecemos la posibilidad de exponer la realidad del sistema desde el punto de vista fidedigno de la experiencia funcionaria. Como asociación, confiamos plenamente en que la presidenta Michelle Bachelet, el ministro José Antonio Gómez, senadores y diputados de todos los sectores, y obviamente la Dirección Nacional de Gendarmería, lleven a Gendarmería y a su personal al sitial que les corresponde. No obstante eso, nosotros como asociación siempre estaremos cautelando que aquello que se ha comprometido se vaya cumpliendo, porque creemos que las promesas que han habido respecto al sistema penitenciario han quedado en eso. Solamente promesas y nada concreto, solamente medidas de parche. Así es. Señores, ¿algo más que agregar ustedes? ¿Algo? Muy bien. Ya. Diputado Ojeda, diputado Aregada. ¿Diputado Ojeda? Si gusta, le cedo. Ya, diputado Aregada, por favor. Quisiera hacer dos preguntas. De todo lo que usted ha expuesto, ¿cuáles son las bases de los datos que antecedentes? Porque además había ausencia de tiempos, de plazo en la exposición. Y sería interesante tener eso, las fuentes, cómo se verifica eso. Porque en el caso del informe de la fiscal Maldonado, establece ese informe una estructura metodológica y se basa en datos muy precisos y fidedignos, que no fueron cuestionados por el Ministerio de Justicia desde el momento en que se entregó al país. Y sería importante saber eso.
Lo segundo es que si ustedes como asociaciones han sido capaces de crear un mecanismo de fiscalización y control sobre el uso que el Estado chileno, de los recursos que el Estado chileno pone para el sistema carcelario. ¿Cuántas licitaciones de los alimentos, de los uniformes, ustedes conocen y ustedes controlan de que el Estado chileno, a través de quien corresponda, esté gastando bien esos recursos? Esto es muy importante, porque cuando los recursos son escasos, si a eso se suma un accionar negligente del organismo competente, estamos frente a una situación que tiende a agravarse en vez de resolverse. ¿Ya? Y yo desconozco, presidente, si hay un proyecto de ley que tenga que ver con su carrera, ¿ya? Y sería importante saberlo y en qué plazo está, en qué etapa está. Y por último, yo quiero concluir algo que lo adelantamos en una conversación de pasillo con ustedes y lo quiero reafirmar aquí, en esta comisión, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento chileno. Se han aprobado un aumento de la dotación de la Policía de Investigaciones y la dotación de Carabineros. ¿Ya? Y yo lamenté mucho en las intervenciones parlamentarias, me incluyo personalmente en la omisión, que está bien aumentar la dotación y mejorar las carreras, pero yo lamento mucho que ningún parlamentario, incluyo, se haya referido a la importancia que tiene la formación de todos estos organismos, de la Policía de Investigaciones, Carabineros y Gendarmería, respecto de que ustedes se unan a una formación en una convicción profunda de respeto a la dignidad del ser humano y el respeto a los derechos humanos. Porque he tenido la suerte de conocer realidades carcelarias en otros países, ¿ya? Y es triste la imagen que usted nos muestra del personal agredido. Y voy a hacer una proposición respecto al tema de la salud mental y los casos que usted mencionó de suicidio y deterioro de la salud mental. Pero en las realidades carcelarias que yo he tenido la suerte de conocer, no hay nada que justifique que un funcionario que está dotado de capacidades y habilidades técnicas le autorice a vulnerar de tal manera como lo han mostrado las imágenes los derechos humanos de los presos, porque entendemos que los presos, el castigo que la sociedad le impone a través de la justicia cuando cometen un delito es la privación de libertad. Los demás derechos le siguen asistiendo. Sin embargo, aquí han sido brutalmente vulnerados, no en responsabilidad exclusiva de los gendarmes que lo cometen, sino que de un sistema perverso que produjo ni más ni menos que el doloroso hecho de que 81 personas hayan muerto quemadas peor que animales. Y algunos de ellos sin que aún le hubiera salido la condena y llevando mucho tiempo detenido. Por lo tanto, nosotros como Comisión de Derechos Humanos y Parlamento tenemos la obligación de hacer un análisis mucho más profundo de esta situación, de tomar en consideración todos los aspectos que usted señala, y yo por lo menos espero que usted deje la información acá. Lo voy a comparar con la lectura que hice del informe de la fiscal Maldonado, ¿ya? Y levantar la voz tanto en esta instancia como en otras cuando se discutan los proyectos de ley y se aprueben los presupuestos de la manera que corresponde, ¿no es cierto?, con información, con datos fidedignos, qué sé yo. Pero no puede ser, usted cuando va al hospital psiquiátrico y se producen motines y cosas, los profesionales están dotados y el personal está dotado de manera humana de reducir y controlar la situación, porque ellos tienen más elementos que el enfermo y ustedes tienen más elementos que el reo. Por eso voy a eso. Pero esta omisión la tuvimos con Carabineros con investigaciones, ¿ya? Con todo el respeto que me merecen instituciones, uno recibe el testimonio de personas que cuando son detenidos, lo mismo que acabamos de escuchar de la comunidad huilliche. Si estas instituciones están dotadas de una convicción profunda de que su función está dentro de los preceptos de la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana, no van a hacer eso. Van a adecuar sus técnicas y procedimientos, ¿no es cierto?, para no vulnerar los derechos humanos. Ese tema me interesa y lo vamos a invitar a un diálogo. Y a mí me llama la atención, yo soy primerizo en todas estas materias. Me llama mucho la atención también y le pregunté al ministro de Justicia y le pregunté al presidente de la bancada de mi partido. Le dije, oye, ¿cómo puede ser esta institución que primero hay 3 asociaciones y en segundo lugar que cómo de repente ellos se amotinan y tienen armas? Aunque sean en mal estado, como hacen una huelga y tienen armas. Entonces, miren que es profundo el tema para Chile.
en términos de qué vamos a resolver. ¿Y sabe qué? Lamenté mucho yo de que el Parlamento aprobara una ley que no sé qué le reconocía un día especial a ustedes, algo pasó. Uno entiende que tienen un trabajo muy complejo en condiciones muy difíciles y se debe requerir mucha vocación para ser gendarme. Ustedes no saben lo que sufro yo aquí estar encerrado en este edificio todos estos 10, estos 6 meses, ¿ya? Tenía otra dinámica antes. Entonces la sufro harto aquí encerrado en este edificio, puro hablando y escuchando cómo otros hablan. Entonces, por Dios que se requiere vocación para ser gendarme, ¿no es cierto? Y el Estado tiene la obligación de dotarlo de los medios que corresponden. Pero yo en ese sentido, presidente, quisiera pedir por su intermedio que oficiáramos al Ministerio de Salud la necesidad de efectuar, ya, como sea. Una vez lo hicimos con los profesores de Chile. Se ganó una licitación en la Universidad Católica que hizo un informe sobre el estado de la salud mental de los profesores, naturalmente con una muestra representativa, ¿no es cierto? Pero es importantísimo que el Ministerio de Salud nos responda y el Ministerio de Justicia, ambos, ¿ya? Sobre qué antecedentes tienen, porque la fiscal algo deja ver en su informe, pero lo que usted está diciendo es muy grave. Que una persona se tenga que llegar a la convicción de que no hay otra salida que suicidarse, que tiene problemas de salud mental, yo no sé cuántas horas de licencia, yo no sé todo eso, lo que ustedes, antecedentes que tendrán y que los tienen, ¿no es cierto? Por lo tanto, pido, presidente, y con esto termino, de oficiar a la ministra, al ministro de Justicia y a la ministra de Salud la necesidad de que el país cuente con un estudio sobre el tema de la salud mental de los funcionarios de Gendarmería. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Ojeda. Presidente, la verdad es que lo que acaba de señalar la ASOG, Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, para mí, yo creo que para nosotros no es nuevo. Es un tema que se arrastra desde hace muchos años. Aquí en esta misma comisión se ha informado respecto de la precariedad en que trabaja Gendarmería. Aquí en el Congreso Nacional se hizo un análisis y una investigación respecto de las cárceles en Chile. Y la verdad que los resultados fueron bastante negativos y con necesidad de poder solucionar y enfrentar esos problemas y esas propuestas que se hicieron incluso. Pero nada de ello ha pasado. Algunas cosas se han hecho que han favorecido a Gendarmería, como DIPRECA, como algunos mejoramientos y algunas cosas que le han servido bastante. Pero fíjese, presidente, de que siempre estamos hablando de la modernización de Gendarmería o las modernas tendencias en materia penitenciaria, pero resulta que estas modernas tendencias penitenciarias y esta modernización no lo vemos, salvo las cárceles concesionadas que son nuevas. Pero sin embargo, todavía estamos con los lastres, estamos con las anomalías y con la precariedad de las cárceles. Y el tema de la cárcel no es un tema aislado, presidente. El tema de la cárcel tiene que ver con los resultados sociales del comportamiento humano, con lo que sucede dentro de nuestra sociedad. Hoy día hay delincuencia, ha aumentado la delincuencia y nosotros nos esforzamos en elevar las penas con el objeto de que las personas lleguen a las cárceles y con eso haya la mayor cantidad de gente en las cárceles. Del mismo modo tenemos un tema riguroso para evitar las libertades provisionales y tenemos un sistema también de procedimiento penal nuevo. Pero ¿qué pasa con las cárceles? ¿Qué pasa con el sistema penitenciario? Hemos avanzado poco. Fíjense que cuando yo escuchaba hablar de la escuela de Gendarmería, yo me imaginaba una escuela modelo, una escuela con todos los atributos, con todos los instrumentos modernos, modernos edificios, todo confortable. Pero cuando ya me lo dicen ustedes y lo repiten aquí, yo creo que es digno de preocupación. Por eso, presidente, yo hace un tiempo atrás también llegaron los de Gendarmería y expusieron y denunciaron esta situación. Y yo propuse en aquella oportunidad que visitáramos la escuela de Gendarmería. Yo quiero proponer esta oportunidad, presidente, para que nosotros vayamos y visitemos la escuela de Gendarmería y comprobemos su verdadera realidad. Porque en terreno tenemos que cerciorarnos respecto de esto. Esta es una comisión que ve los derechos humanos.
Aquí generalmente los derechos humanos son el maltrato que se le puede dar a los reos, a la población penal, por parte de Gendarmería. Eso ustedes lo saben, nosotros también lo sabemos. Pero también hay una parte importante que también tiene que ver con las condiciones de hacinamiento en que están los presos. No obstante eso, también creemos que hay derechos humanos de parte de ustedes. Yo siempre me he preguntado, ¿quiénes están presos? ¿Los reclusos o ustedes? Porque usted acaba de decir de que hay turnos de 25 días corridos. Y eso creo que es inhumano. Y hablan de las guardias armadas, como le llaman también, que también es inhumano. Y hablan de una serie de restricciones que tienen ustedes. Entonces, presidente, la verdad es que yo siempre he estado preocupado de lo que es el tema de Gendarmería, porque yo soy abogado y yo tramité durante 23 años y me especialicé en la materia penal. Y yo visitaba las cárceles, iba a las cárceles, y la verdad es que las condiciones de precariedad son bastante críticas. Presidente, yo propondría que pudiésemos enviar, no sé si se podrá enviar, esta minuta que acompañó don Joé González, acompañarla al Ministerio de Justicia y a la vez denunciar esta situación y pedirle al Ministerio de Justicia que se pronuncie respecto de esto e invitar al Ministro de Justicia de aquí a un mes más o 2 meses más para con el objeto de que nos responda respecto de las insuficiencias o la serie de situaciones que han sido denunciadas aquí. Porque yo no quiero que ellos vengan aquí y esto quede en el aire. Porque han venido cuántas veces. Yo creo que está bueno que ya tomemos esto con seriedad, de raíz. Porque si ustedes están bien, está bien la población penal. Ocurren cosas, a lo mejor producto del encierro, producto de la angustia, producto no sé qué otra cosa más. Me preocupa lo que usted también dijo respecto de la reinserción social. Porque si hablamos de buenas tendencias en materia penitenciaria, hablamos también de la reinserción, de la rehabilitación y la reinserción social. Y usted dice de que más o menos en 4 cárceles se hacen estos programas concretos. Lo que significa que en las otras cárceles son precarios, no hay solamente esfuerzos de funcionarios, esfuerzos particulares, personales, que no son. Entonces, ¿de qué estamos hablando, presidente? Nosotros creemos que se están haciendo en el país, en las cárceles, estas rehabilitaciones internas para una posterior reinserción social. Y resulta que no lo hay. ¿Y qué reinserción social puede haber en las cárceles donde hay promiscuidad, donde hay hacinamiento, donde hay estrechez, donde hay desconfianza, donde hay una serie de cosas que ocurren, presidente? Entonces, yo creo que esto hay que decírselo al gobierno, que nos responda qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer, cuáles son los programas, cuáles son las políticas en materia de reinserción o en materia penitenciaria. Nosotros estamos acostumbrados a ver que ustedes tienen 3 tipos de problemas. Primero, la asignación de riesgo, eso que creo que está ya acá, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Lo otro es la profesionalización de Gendarmería, que sé yo, lo que habrán ustedes también ahí. Y la infraestructura. Sí, y la infraestructura. Y la infraestructura, que también es una cosa importante, porque si hay cárceles viejas, si hay cárceles añejas, si hay cárceles que están estrechas, yo creo que no se va a cumplir el papel que Gendarmería debe desarrollar. Y creo que debe desarrollar ese papel porque esa es la función que el Estado le ha entregado. Entonces, presidente, yo creo que la situación, yo le encuentro que es bastante grave, porque aquí los informes que nos acaban de suministrar, que muchos de ellos ya son conocidos nuestros, que no nos causan ninguna extrañeza, ameritan un enfoque y una respuesta respecto de quiénes tienen que asumir estas responsabilidades. Me preocupa de los suicidios, 17 suicidios en 5 años, 6 años, producto también de esto. Entonces, tenemos que entregarle a Gendarmería las condiciones humanas, laborales, adecuadas como para que pueda desempeñar su trabajo. De lo contrario, Gendarmería no va a cumplir su trabajo y van a estar cuestionados o criticados.
Yo creo que aquí hay una cosa que viene de antes, que es una causa. Todo lo que puede ocurrir es una causa para un efecto que ocurre posteriormente. Así que, presidente, yo pido que, que analicemos a fondo y no lo dejemos ir este tema, porque interesa tanto a los reclusos como también a Gendarmería, porque reclusos y Gendarmería tienen que vivir armónicamente, uno allá y el otro acá, ellos cumpliendo la pena y ellos cumpliendo la función ustedes de vigilante, qué sé yo, y todas esas cosas, pero en completa armonía. Pero se podrá estar en completa armonía, señor presidente, cuando hay estas cárceles que no reúnen las condiciones de vida o de reclusión, porque son estrechas, porque son... ahí nos mostraron los baños. ¿Ah? Imagínense a ustedes, para Gendarmería, estos los baños son así como serán para la población penal. Incluso son un poco mejor. Bueno, pero ya. Entonces, yo creo, presidente, que ha sido muy oportuna y muy valiosa la presencia de los representantes de ASOC, y creo que tomemos este tema con seriedad y mandemos estos antecedentes para que lo vean y después invitar al ministro, citar al ministro para que nos responda respecto de cuáles son los programas, cuáles son qué sé yo, lo que se tiene proyectado hacia el futuro respecto a esto y que nos responde respecto a estas situaciones que son bastante delicadas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable diputado Ojeda. Solo una consulta breve nomás que quisiera si me la pueden responder también brevemente, porque estamos ya por terminar la sesión ya. ¿Todas las asociaciones de Gendarmería están de acuerdo con el mismo diagnóstico que usted nos ha entregado? Es decir, las de oficiales, es decir, todos tienen la misma apreciación, hacen la misma reflexión, concluyen lo mismo, todos creen que la problemática que ustedes tienen, que ustedes dan a conocer hoy, ellos también la comparten. Es una pregunta. Y lo otro es, ¿ustedes han hecho lobby con el ministro de Hacienda con respecto a una serie de demandas que ustedes han hecho ver acá y que sin duda parten porque el Ministerio de Hacienda tenga algún grado de flexibilidad al momento de destinar recursos para Gendarmería, porque acá en buena cuenta esto pasa por mayores recursos asignados por presupuesto de la Nación a Gendarmería, porque si eso son los mismos recursos de antes, entonces claro, lo que estamos haciendo es distribuir la pobreza. Entonces, si me pueden responder brevemente esas preguntas, porque estamos lamentablemente a las 5 termina esta sesión. Presidente, bueno, hacer una pequeña reflexión antes de responder las preguntas. Creo que como país, como sociedad, no hemos sacado lecciones de ninguna de las tragedias que han sucedido en las cárceles chilenas. No solamente está la tragedia de los 81 personas que murieron en San Miguel, también está la tragedia de Iquique, ¿ya? O sea, que fue varios años antes. 17 jóvenes. Exactamente. Yo estuve ahí. Por lo tanto, evidentemente, esa misma tragedia se podría repetir perfectamente en cualquier unidad penal del país en estos momentos o en un futuro cercano. Segundo, decirle que efectivamente nosotros hemos hecho todo el lobby posible con las distintas autoridades de gobierno, parlamentarias, para dar a conocer estos temas. Afortunadamente en el Parlamento hemos tenido acogida los distintos sectores políticos. Ahora bien, con la ministra Jimena Rincón, evidentemente hemos tenido las puertas abiertas respecto a algunas situaciones nuestras. Creemos que ese canal todavía está abierto y vamos a seguir insistiendo en mejoras. Creo que llegar al ministro de Hacienda es un poco más complicado, un poco más complejo para nosotros en relación a que nos pudiese atender. Quizás si ustedes nos pudiesen ayudar en eso sería fantástico. También responderle aquí al diputado, al señor Arregada, respecto a los datos. Bueno, los datos son manejados respecto a estadísticas propias y también a estadísticas extraídas de Paz Ciudadana y otras organizaciones y universidades que también hacen diagnósticos permanentemente respecto al tema carcelario. También responderle al diputado Arregada respecto a que efectivamente no contamos con los medios suficientes como para enfrentar situaciones de riesgo o de crisis al interior de las unidades penales. Todavía en Gendarmería usamos bastones, efectivamente, y son pocos los gases lacrimógenos que llegan a los funcionarios que están en trato directo con la población penal, que quizás podrían servir como elementos disuasivos o para resolver conflictos. O inclusive se podrían exportar algunas ideas que justamente la habíamos conversado en alguna oportunidad con el señor diputado. Y eso, estimado presidente. Bueno,
Bueno, le agradezco a ustedes su concurrencia en todo lo que aquí ha sido planteado por los honorables diputados. Nosotros le haremos curso de conformidad a como ha sido planteado. ¿Verdad? Sí, no recuerdo el coro, sí. Y gracias por su concurrencia, por hacernos llegar este diagnóstico y nosotros ya creo que ya concordamos ustedes en dejarnos todo ese y nosotros efectivamente lo vamos a hacer cursar hacia el Ministerio de Justicia. Gracias por su concurrencia. Queremos ver la posibilidad, presidente, de más adelante poder agendar nuevamente una reunión con la finalidad también de ver si es que han habido avances. Muy bien. Porque eso es lo que esperamos nosotros también. Y esto, como decía el diputado señor Ojeda, no quede ahí nomás. Eso es lo que nosotros queremos también. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su concurrencia.